vez conmigo, Alfredo Maraví, justamente nuevamente agradeciendo a Edescal por la invitación para participar con ustedes. En esta oportunidad lo que ya vamos a ver es profundizar un poco lo que habíamos visto de los temas introductorios de propiedad intelectual. Entonces vamos a ver características esenciales de la propiedad intelectual. Si son curiosos, probablemente se habrán preguntado en la diapositiva qué son esos símbolos que aparecen en la carátula de la diapositiva, ¿no? TM, R, C y P. En realidad son símbolos que identifican, sobre todo en lo que es a nivel norteamericano, justamente TM, marcas, R, registros de marcas, C, copyright, que es derechos de autor, y P, patentes, ¿no? Entonces, para los curiosos, eso era justamente lo que significaban estos primeros símbolos. Ahora, vamos a ver características esenciales de la propiedad intelectual. Es un tema bastante amplio, vamos a tratar de centrarnos en las características, pues, efectivamente esenciales, principales, ¿no? Vamos a ver entonces signos distintivos, en general, que ya hemos visto que son bastante variados, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y diseños industriales. Asimismo vamos a ver derechos de autor y derechos conexos, ¿no? Y vamos a tratar de tocar todas las características principales que tienen estos sistemas, sin tocar todavía lo que son temas de procedimiento, ¿no? Temas de procedimiento lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, comencemos con los signos distintivos, ¿no? Y recordemos, los signos distintivos son de varias clases. Tenemos las marcas, tenemos los nombres comerciales, tenemos los lemas comerciales y tenemos las denominaciones de origen. ¿Cuál es la base legal? La base legal es la decisión 486 de la Comunidad Andina. Los países de la Comunidad Andina de Naciones tienen la misma base legal para todos estos elementos. Y ya a nivel nacional tenemos lo que es el Decreto Legislativo 1075. Y ese decreto legislativo básicamente lo que hace es organizar temas de procedimiento, ¿no? Cómo se organiza, digamos, las solicitudes para tener marcas, nombres comerciales, lemas y denominaciones de origen. ¿Quién es la autoridad a nivel nacional encargada de los temas de signos distintivos? La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, ¿no? Esa es la autoridad que se encarga de ver registros de marcas, de nombres comerciales, de lemas comerciales, de denominaciones de origen, así como los conflictos que pueda haber de marcas entre sí o con alguno de estos otros elementos que hemos mencionado, ¿no? La Dirección de Signos Distintivos se encarga siempre en primera instancia tanto de los registros como de ver en primera instancia los conflictos, y ya más bien hay una sala de propiedad intelectual en el INDECOPI que es la que se encarga de ver justamente todos los procedimientos en apelación. Entonces comencemos con el primero de ellos, ¿no? Las marcas. Nosotros hemos visto las marcas por todas partes, pero tienen una definición legal específicamente qué son las marcas, y esa definición está en la 486, en la decisión 486, en el artículo 134. ¿Y qué me dice específicamente esa definición, ¿no? Esa definición, en la diapositiva, como pueden ver, dice que constituye en marca cualquier signo, ¿ya? Cualquier signo que sea apto, ¿no?, para distinguir productos o servicios en el mercado. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? Constituye en marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Y que pueden registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Ahora, si vemos la diapositiva, podrán ver en el lado izquierdo, pues, dos latas idénticas, ¿no? Dos latas idénticas que no tienen ninguna etiqueta, ninguna identificación, nada, ¿no? Y son latas comunes y corrientes. Entonces, esas latas, ¿de qué podrían ser? ¿De cerveza? ¿De gaseosa? Y suponiendo que sean de cerveza o de gaseosa, ¿cuál? ¿No? ¿Es gaseosa Coca-Cola, Pepsi, Inca-Cola, Fanta? Si es cerveza es Pilsen, es Cusqueña, es alguna otra, ¿no?, que ha ingresado recién al mercado. Entonces, simplemente una lata sin ningún tipo de identificación no me sirve justamente como marca, porque no me ayuda a distinguir un producto o un servicio en el mercado. Bueno, en este caso un producto. Entonces, si vemos la siguiente lata, ahí ya se ve que ya tiene signos identificadores de cristal, ¿no? La etiqueta, colores,
y demás elementos que ayudan, el nombre por supuesto, que ayudan a identificar que esta es una lata de cerveza, pero que además es una lata de cerveza de marca Cristal, ¿no? Entonces, esos ya tiene signos, ¿no?, que me ayudan a identificar, ¿no?, ese producto en el mercado, ¿no? Ese signo es apto para identificar. Ahora, tienen que ser signos que sean susceptibles, que sean posibles de representación gráfica. La misma diapositiva tiene algunos ejemplos allí señalados, ¿no? Por ejemplo, podría ser que la marca solamente sea una palabra, ¿no?, sin ningún tipo de caligrafía especial, ¿no? Porque Coca-Cola, por ejemplo, si se dan cuenta, o Disney, tiene un tipo de caligrafía especial, ¿no? Pero podría ser que simplemente sea la palabra sin ningún tipo de caligrafía, ¿no? Old Navy, por ejemplo, está registrado como marca, pero con caracteres simplemente muy sencillos, ¿no? O por ejemplo, la ola o check de Nike, ¿no? Ese es otro signo susceptible de representación gráfica y que además identifica un producto o servicio en el mercado, bueno, en el caso de un producto, ¿no? Porque yo veo esta olita, veo este check y en realidad sé perfectamente que se refiere a Nike, no tiene que estar acompañado de la palabra, ¿no? Me sirve perfectamente para identificar el producto. Otra posibilidad es en relación con los colores, ¿no? Yo puedo pedir que sea registrado como marca y se puede utilizar, puede funcionar como marca, un color delimitado por una forma. Entonces, el ejemplo que está en la diapositiva es la imagen de una pastilla, ¿no? Entonces, es una pastilla de color azul. Entonces, yo pido proteger, y así está pedido, la protección del color azul, de un color azul específico, ¿no? Un color azul específico dentro de una graduación de azul en particular. Existe toda una clasificación de colores, un código de colores, el código Pantone, y ese azul en particular está delimitado, está contenido en una forma. ¿En qué forma? En la diapositiva se puede ver una forma de una pastilla, de una cápsula. Entonces yo puedo pedir la protección de ese color, en particular azul, envuelto, o si quieren delimitado por esa forma en particular, en este caso la forma de una pastilla. Pero también podría pedir no un solo color, sino podría pedir, delimitado por una forma, sino podría pedir una combinación de colores. Entonces, por ejemplo, la marca de Tommy Hilfiger tiene en realidad como una banderita, ¿no? O parece una banderita, ¿no?, con colores azules arriba y abajo, ¿no?, y blanco y rojo por los extremos. Esa combinación de colores está registrada y es protegible. Entonces, yo puedo ver esa combinación de colores incluso sin las palabras identificadoras de Tommy Hilfiger, y aún así reconocer que estoy ante un producto en particular, ¿no?, los productos de Tommy Hilfiger. Otro ejemplo muy conocido es la forma de los envases, y quizás uno de los más famosos del mundo por el tiempo que tiene en el mercado es el de la botella de Coca-Cola, ¿no? La botella de Coca-Cola, la clásica, ¿no?, la tradicional, la antigüita, vamos a llamarle así, ¿no?, tiene una forma, tiene un diseño que se llama la botella Contour, ¿no?, que es así, curvilínea. Esa forma, ¿no?, también está registrada como marca y también se entiende que es identificadora. Yo veo esa forma de esa botella y ya puedo identificar que es Coca-Cola, incluso si no puedo leer que dice Coca-Cola. Otra cosa que se tienen son la forma ya del producto mismo, no la forma del envase como sucede con la botella, sino con la forma del producto mismo. En la diapositiva tenemos el caso de los chocolates Toblerone. Allí la forma del producto, la forma del chocolate es como unos triángulos. En realidad la creación de estos chocolates se inspira en los Alpes suizos, por lo tanto tienen esa forma particular. Esa forma, la forma de cada chocolate con forma de Alpes suizos, esa forma es protegida, está registrada como marca y también sirve para identificar el producto. Entonces, basta con que yo vea un chocolate triangular con esa forma particular de Alpes suizo y ya sé que se refiere al chocolate Toblerone. Y quizás una de las formas más interesantes y todavía poco explotadas de marcas en el Perú son las marcas sonoras. Las marcas sonoras pueden ser tanto musicales y melodiosas como no musicales, ¿no? Musicales,
hay ejemplos. Muchas empresas telefónicas, ¿no?, en el Perú, de celulares sobre todo, tienen tonadas registradas para identificarse en el mercado, ¿no? Muchas veces las escuchamos cuando llamamos a otro operador telefónico, y eso puede estar registrado como marca, ¿no? Sirve para identificar un origen empresarial, ¿no? Sirve para distinguir un producto o en este caso un servicio en el mercado. Y también está, quizás uno de los casos más famosos y también más conocidos, es el de la corneta de D'Onofrio, ¿no? La corneta de D'Onofrio, el sonido que hace la corneta de D'Onofrio no es un sonido musical, es solamente un sonido. Sin embargo, también sirve para identificar un producto en el mercado, ¿no? En este caso, los helados, ¿no? Bueno, o en todo caso, a la empresa. Recordemos que tiene que ser susceptible de representación gráfica. Todo lo que hemos señalado hasta ahorita, las etiquetas en las latas, el color delimitado por una forma o las combinaciones de colores, las formas gráficas como el check de Nike, las palabras obviamente, la forma de un envase, ¿no?, ya sea tridimensional o no, la forma del producto, todo eso es de representación gráfica. Cuando hablamos de lo que son las marcas sonoras, si son musicales, son de representación gráfica muy sencilla, solamente se necesita un pentagrama y nada más, eso representa perfectamente lo que es musical. Cuando se trata de sonidos no musicales como la corneta de D'Onofrio, es un poquito más complicado porque se requiere un sonograma, es una representación del sonido, así como es parecido a un electrocardiograma. Cuando le hacen a uno un electrocardiograma, ¿no?, salen unas líneas, ¿verdad?, que señalan justamente, ¿no?, picos y caídas del sonido del corazón que son interpretados. Más o menos la misma lógica siguen los sonogramas, ¿no? Es decir, tiene una serie de datos que ayudan a representar gráficamente cómo es el sonido, ¿no? Y así como en Perú está registrado el sonido de D'Onofrio, de la corneta D'Onofrio, existen varios ejemplos de marcas registrados en otros países, principalmente Estados Unidos, donde por ejemplo está el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer, está registrado el sonido que hace cuando enciende una Harley Davidson al encenderse, está también registrado el clásico y conocido sonido o grito que hacía Tarzán, el rey de los monos, ese también está registrado, y así hay múltiples ejemplos de sonidos que pueden estar registrados como marcas y que sirven para identificar, bueno, productos o a veces servicios en el mercado, ¿no?, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica. Eso hace pues complicado, sobre todo en Perú, pero no únicamente en Perú, registrar otro tipo de signos distintivos, ¿no? Los sabores, los olores, las texturas son muy difíciles de representar gráficamente. Hasta ahorita no hay un modelo preciso para lograrlo, y eso evita en Perú, y así como en otros muchos países, que se puedan registrar marcas táctiles, marcas de sabores, marcas olfativas, ¿no? Todavía, al menos la tecnología no ha ido tan rápido como para permitirnos representar gráficamente ese tipo de sensaciones que se logran y que a su vez sirvan para identificar productos o servicios en el mercado. Ahora, si yo tengo una marca, si yo soy el titular de los derechos de una marca, ¿qué derechos tengo? Como dice la diapositiva, con respecto al signo en particular, yo tengo un uso exclusivo del signo registrado. ¿Ya? Entonces, ese signo lo registré yo, esa marca por ejemplo la registré yo, entonces yo controlo su uso, ¿no? Es un uso exclusivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo tengo que usarlo, no basta con que lo registre, porque si no lo uso, alguien podría pedir su cancelación por falta de uso. Alguien que esté interesado en ese mismo signo o en uno muy similar podría pedir que me cancelen mi registro si es que yo no lo uso, ¿no? Otro punto importante es que yo debo usar ese signo de la misma manera como lo he registrado, igual, ¿no?, o con diferencias mínimas. ¿Por qué? Porque si no, puedo correrme el riesgo de que consideren que mi signo no está siendo usado. Ejemplo, está en la diapositiva. La etiqueta clásica más antigua de Inca Kola está registrada. Ahora,
Inca Kola también ha registrado su etiqueta más moderna, donde se ve pues ya la que vemos todos los días, ¿no? Que tiene un mapa del Perú en el fondo. En realidad ambas dicen lo mismo, tienen las mismas palabras, pero se nota que no son idénticas, son diferentes. Entonces Inca Kola en su momento tuvo que registrar ambas, porque estaba usando ambas. De no haber registrado la más moderna, ¿no?, probablemente no le hubieran considerado que estaba acreditando el uso de la más antigua. Entonces, repito, yo tengo que usar el signo tal cual está registrado, ¿ya? Su imagen, sus combinaciones, tal cual lo registré, lo tengo que usar. Si le hago variaciones en el tiempo, esas variaciones, lo recomendable es registrarlas también. ¿Por qué? Porque si no hago eso, me corro el riesgo de que alguien que tenga un signo parecido y que le interese mi signo, pida que me cancelen mi registro. Y una vez que me cancelan mi registro, ya no hay derechos de exclusivo, ¿verdad? Entonces, es importante tomar esto en cuenta, usar el signo tal cual fue registrado, ¿no? Si tenía mi marca y tenía 3 pingüinos bailando, entonces usarla con 3 pingüinos bailando. No 2, no 1, porque ya han habido casos donde el INDECOPI ha considerado de que no se pudo acreditar el uso del signo porque no estaba igual como fue registrado. Entonces, es mejor no correrse riesgos. ¿Qué más puedo hacer si tengo mi signo, aparte de usarlo de manera exclusiva, ¿no?, de controlar yo quién lo usa, si yo u otra persona? Puedo transferir la marca, ¿no? Puedo básicamente venderla, ¿no? Es decir, yo tengo un signo, pero no lo estoy usando, alguien más desea usarlo, mejor dicho, yo tengo un signo, ya lo estoy usando, pero quizás por un precio adecuado estoy dispuesto a deshacerme de él, y se realiza la transferencia de la marca, ¿no? En realidad, por ejemplo, sabemos que Inca Kola ha sido controlada, comprada por Coca-Cola, y obviamente Coca-Cola Company controla, entre otras cosas, la marca Inca Kola. Otra posibilidad es la licencia. La licencia es básicamente un alquiler. Entonces, yo no me deshago de mi marca, no la vendo. Sin embargo, puedo dar una licencia para que alguien más la use en base justamente a mis derechos de exclusividad, ¿no? Yo soy el único que puede controlar el destino de mi marca. Entonces, lo puedo dar en licencia. Por ejemplo, hace algunos años, Donofrio e Inca Kola realizaron un acuerdo justamente para sacar helados sabor Inca Kola. Entonces, Donofrio obviamente es el productor de helados, pero no podía sacar un helado sabor Inca Kola sin la autorización, la coordinación y los pagos correspondientes que hayan acordado con Inca Kola. Entonces, allí podemos ver que hubo una licencia, ¿no?, para poder realizar o utilizar la marca de otro, ¿no? Asimismo, como los derechos de propiedad intelectual son derechos posibles de prendar, ¿no?, son posibles de dar en garantía también. Ya habíamos mencionado en la clase pasada que en realidad, por ejemplo, la marca Google, la marca Apple y hay muchas más, tienen unos valores realmente astronómicos, ¿no? Valen muchísimo solo como marca, ¿no? Solo como marca valen muchísimo. Entonces, no es raro que se dé la posibilidad justamente de otorgarlos en prenda, otorgarlos en garantía. Ahora, ¿qué puede ser ya mi derecho como titular de la marca, pero con respecto a terceros? Yo puedo oponerme, si yo tengo una marca, yo puedo oponerme a que una tercera persona, a que una persona diferente, registre ese mismo signo o un signo que se confunda con el mío, ¿ya? Yo no quiero pues que alguien tenga un signo idéntico o parecido al mío, porque justamente ya no serviría mi propio signo, mi propia marca, para identificar el producto o servicio en el mercado. Y por supuesto, no solamente me opongo a que un tercero registre ese signo, sino me opongo a que el tercero use mi signo. En la diapositiva se puede ver, por ejemplo, alguien que puso la marca McDonald's en un jean. Entonces, obviamente ahí estaban utilizando sin autorización el signo de un tercero, y a eso yo me puedo oponer, puedo utilizar los mecanismos, la regulación que me da el sistema de propiedad intelectual, específicamente el de marcas, para oponerme
a ese tipo de signo y evitar que lo use, que se siga usando, etc., ¿no? En cuanto al registro del signo, la imagen que está allí es cómo se ve un certificado de registro, ¿no? En la imagen de la diapositiva se muestra el registro de propiedad intelectual de un signo en específico. Eso es lo que uno obtiene cuando se logra registrar una marca. Ahora, en los nombres comerciales, en la decisión 486, en el artículo 190, se tiene la definición, ¿no? Es cualquier signo, el nombre comercial es cualquier signo también, que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, ¿no? Entonces, identifica una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil. Ya habíamos dado en la clase pasada el ejemplo de Supermercados Peruanos S.A., cuyo nombre comercial de uno de sus establecimientos es Plaza Vea. Ahora, se puede tener más de un nombre comercial. Yo puedo tener más de un establecimiento y tener más de un nombre comercial. Y de hecho eso pasa con Supermercados Peruanos. Supermercados Peruanos S.A. tiene Plaza Vea como el nombre de algunos locales, pero a su vez Vivanda y Tiendas Más también son nombres comerciales que identifican a ciertos locales, ciertos establecimientos, ¿no? Entonces, podemos tener una misma persona jurídica inscrita en registros públicos con un nombre particular y que en su actividad comercial utilice otros nombres para identificar sus locales. Y generalmente esto sucede porque las empresas a veces diferencian cierto público, ¿no? A veces el público que va a Plaza Vea no es exactamente el mismo que va a Vivanda, ¿no? Por posibilidades económicas, por intereses quizás de algunos productos que se venden en uno o en el otro, igual como en Tiendas Más, y por eso le ponen a cada local un identificador diferente, ¿no? Pero es simple, sigue siendo Supermercados Peruanos. Entonces, en pocas palabras, se puede tener más de un nombre comercial. Ahora, es perfectamente posible también que coincida el nombre societario, el nombre en registros públicos, con el nombre comercial. No hay ningún problema tampoco, ¿no? Por ejemplo, en Perú existe registrado Walmart Perú S.A. y el nombre comercial con el cual se identifica es Walmart, que es esencialmente casi idéntico al nombre con el que está registrado en registros públicos. Entonces, hay una perfecta coincidencia, tampoco hay ningún problema. ¿Qué podemos decir de los lemas comerciales, ¿no? Los lemas comerciales, como ya habíamos dicho en la clase pasada, son esos eslogans publicitarios, frases publicitarias, Just Do It, I'm Loving It de McDonald's, Donofrio cerca de ti, ¿no? Entonces, en general los lemas comerciales son palabras, frases, leyendas también, que brindan pues también derechos de exclusiva, igual como suceden con las marcas, igual como sucede con el nombre comercial, que también nos brinda derechos de exclusividad. Solo que en el caso de los lemas comerciales sirven para complementar una marca. Su vida, vamos a llamarlo así, está unido para siempre a una marca. Lo que le pase a la marca le pasa al lema comercial, ¿no? Sabemos que la marca se puede transferir. Si transfiero la marca, también debo transferir el nombre comercial. Sabemos que una marca se puede cancelar, por ejemplo, por falta de uso. Si me cancelan la marca por falta de uso, también se cancela automáticamente el lema comercial, ¿no? Lo que le pase a uno, lo que le pasa a la marca, le pasa al lema. Ahora, en el Perú hay un precedente que está señalado en la diapositiva, el 422 del 98 del Indecopi, donde le puso ciertos requisitos al lema comercial para poder ser registrado y que se obtengan sus derechos de exclusividad, ¿no? Que solamente yo pueda controlar ese uso, ¿no? El uso que se le dé al lema comercial. El primer requisito es que la frase no sea simple o de uso común, ¿no? El segundo es que no sean frases sin fantasía o que solamente sirva para alabar los bienes o los servicios. Y un tercer requisito es que no deben transmitir un concepto o idea genérica ni tampoco descriptiva. Y esto es porque las expresiones genéricas y las expresiones descriptivas están prohibidas para las marcas. Entonces,
como esas expresiones, las expresiones genéricas o descriptivas están prohibidas para las marcas, también están prohibidas para los lemas comerciales, ¿no? Entonces, esos son los requisitos. Son requisitos bien estrictos. Eso ha hecho que desde hace buen tiempo registrar un lema comercial sea bastante más difícil que registrar una marca. En general, los lemas comerciales que se mantienen o que tienen más tiempo son justamente previos a estos requisitos del precedente. Por eso es que Cerca de Ti, que es lema comercial de D'Onofrio, está registrado. Porque si se dan cuenta, si le aplicamos los requisitos de que no sea una frase simple, una frase de uso común, una frase de fantasía o una de alabanza, o que sea de un concepto genérico, Cerca de Ti no pasa ese filtro. Lo que sucede es que se registró antes de este precedente, ¿no? Entonces, por eso es que Cerca de Ti sí está registrado. Ahora, ¿y cómo podríamos pensar en un lema comercial que sí pase este filtro? Lo que se ha podido ver en los últimos años, o desde hace algunos años, desde que se aprobó este precedente, es que si hay un juego con las palabras que involucran la marca, por lo general tienes más posibilidades de éxito. Entonces, en la diapositiva hay un ejemplo de King Concreto, que es una marca de concreto, ¿no? Que dice, ¿no? King Concreto, en concreto, el rey de los ladrillos. Entonces, esto es justamente un juego de palabras, ¿eh? Que le ha permitido en su momento ser registrado o tener posibilidades de registro, ¿eh? Entonces, este tipo de juegos de palabras son los que se consideran con fantasía suficiente, ¿no? Y que no transmiten necesariamente pues ideas genéricas. Ahora, el tema de las denominaciones de origen, ¿no? ¿Qué consisten las denominaciones de origen? Las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, indican un lugar. Ya habíamos mencionado el caso de tequila, el caso de pisco, tequila en México, pisco en Perú. Designan un producto, ¿no? Estas denominaciones de origen designan un producto que es originario de la zona y cuya calidad, reputación o características se deban necesariamente al medio geográfico. Entonces, tenemos que pisco es el licor nacional, el licor bandera nacional. Este es uno de esos productos que le hemos dado mucho énfasis en la explotación, y su calidad, su reputación, sus características se deben al medio geográfico. El medio geográfico implica tanto factores naturales como factores humanos. ¿Cómo funciona este tema del pisco? Entonces, ya sabemos, pisco de la región de Pisco, ¿verdad? Identifica un tipo de alcohol, específicamente un tipo de aguardiente. Pero se supone de que este producto debe ser especial, es decir, solamente en esta región de Pisco se puede producir este tipo de aguardiente. ¿Y por qué? Porque debe tener algún factor humano o algún factor natural que hace que ese producto sea básicamente único e irrepetible. ¿Y cuál es ese factor? Los factores del suelo, del ambiente en general en la región de Pisco, hacen que la uva, o las uvas con las cuales se produce este alcohol, sean uvas, vamos a llamarlas así, atrofiadas, ¿no? No terminan de crecer. Y como no terminan de crecer, esas uvas generan pues un tipo de sabor particular. Y ese sabor particular hace que cuando se destila, cuando ingresa el factor humano para hacer la preparación, la elaboración del pisco, obtenga pues ese sabor, esas características particulares, ¿no? Y por eso en su momento, obviamente nosotros tuvimos nuestras diferencias con Chile, porque ellos empezaron a llamar pisco a un tipo de aguardiente, pero jurídicamente, a pesar de las discusiones que han habido a nivel internacional, en realidad pisco solamente se puede producir en Perú con ese nombre. Eso no significa que Chile no esté vendiendo su aguardiente bajo el nombre pisco, porque a nivel internacional han habido, digamos, ciertas concesiones comerciales, ¿no? Básicamente
ha habido un tema ya comercial más que jurídico que ha hecho que se venda tanto pisco, el nuestro aguardiente, el que cuenta con nuestra denominación de origen, así como el aguardiente de Chile en el extranjero. Ahora, no es solamente un tema de alcohol, yo he mencionado tequila, he mencionado pisco, pero existen otras denominaciones de origen, es decir, otros productos que tienen características especiales que provienen de ciertas regiones del Perú y que sus características especiales provienen de factores naturales o humanos. Tenemos la cerámica de Chulucanas, es una de las imágenes que está en la diapositiva, ¿no? Una cerámica que la arcilla es muy particular, ¿no? Y a partir de esa arcilla se hace justamente cerámica, ¿no? Otro producto es el maíz blanco gigante del Cusco, ¿no? Que es con el cual se hacen, por ejemplo, ahora algunos snacks, ¿no? Entonces, ese es otro producto que por las características ambientales solamente existe en la región de Cusco, ¿no? Entonces, el maíz blanco gigante de Cusco es otra denominación de origen que tiene el Perú. Tenemos varias también, tenemos otras más respecto de cacao, el zapallo loche, tenemos cafés también. Todavía estamos recién, si se quiere decir así, desarrollándonos en esta área, pues otros países nos han sacado ventajas, ya que España, Italia y otros más tienen múltiples denominaciones de origen para cada tipo de alcohol, por ejemplo, cada tipo de vino que tienen, ¿no? Entonces, nosotros vamos en ese camino, ¿no? Porque las denominaciones de origen lo que identifican en realidad son muchos productos que son especiales, únicos, y que por lo tanto, por su calidad y su singularidad, ayudan a que sean productos de gran demanda y de gran curiosidad para otros países. Pasemos ahora a lo que son las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Para comenzar, en las patentes tenemos dos tipos: patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. Los diseños industriales no son patentes. Los diseños industriales se registran, pero no son patentes. La base legal para estos elementos se constituye por la decisión 486, así como también por el decreto legislativo 1075, ¿no? La misma base legal que ya habíamos mencionado para signos distintivos, en esa misma base legal también se encuentra lo relacionado a las patentes y a los diseños industriales. La autoridad sí cambia a nivel nacional. Ya no es la Dirección de Signos Distintivos, sino es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, quien se encarga de los registros y de los conflictos que puedan ocurrir respecto de patentes o de diseños. Y nuevamente hay la Sala de Propiedad Intelectual ve en apelación tanto diferencias o diferendos en cuanto a registros, así como a infracciones que puedan haber a estos elementos ya relacionados con las invenciones y los diseños. La patente de invención, mencionemos algunas de sus características, ¿no? Conforme a su definición en la decisión 486 en el artículo 14, las patentes de invenciones pueden ser para productos o para procedimientos. ¿Cuál es un procedimiento que ha sido patentado? El procedimiento de pasteurización. El procedimiento de pasteurización fue registrado por Louis Pasteur. Entonces, cuando ustedes ven que dicen que un producto ha sido pasteurizado, significa que ha sido minimizada la cantidad de bacterias y de microbios que existen en estos productos, ¿no? En realidad, el proceso de pasteurización comenzó con la leche, cómo hacer que la leche tenga menos bacterias. Básicamente es un proceso de hervido, ¿no? Ahora, ese procedimiento para hervir los productos y que finalmente tengan menos bacterias, ¿no?, dañinas para el organismo, ese es el proceso de pasteurización de Louis Pasteur, y respecto de ese procedimiento es que existe una patente, ¿no? Fue patentado. Ahora, si queremos pensar quizás en un ejemplo de producto, esta vez más moderno, tenemos los Google, ¿no? Estos aparatos que son unos lentes que te permiten grabar y realizar otras actividades, conectarte a internet y demás. Existe una patente respecto de esos lentes, ¿no?, que está registrada en Estados Unidos.
Las patentes se dan en cualquier campo de la tecnología, ¿no? No necesariamente pensemos solamente en industria alimentaria o en industria tecnológica de celulares, por ejemplo, en cosas parecidas. En cualquier campo tecnológico se pueden dar las patentes en principio. Y las patentes siempre se van a considerar soluciones a otros problemas. Se van a otorgar patentes para invenciones. Y estas invenciones son soluciones a un problema técnico, ¿no? Entonces, problema técnico, la leche tiene microbios, tiene bacterias. ¿Qué hago? Genero un procedimiento para eliminar esas bacterias y esos microbios. Necesito medios que me permitan grabar, por ejemplo, de una manera más sencilla, o que me permita tener acceso a internet de una forma diferente a mi celular, y entonces desarrollo los Google Glasses u otros productos parecidos, ¿no? Entonces, soluciones a problemas técnicos. Una misma solicitud de patente en Perú al menos puede ser de producto y del procedimiento para elaborar ese producto. En una misma solicitud puedo hacer ambas solicitudes, ¿no? Mi solicitud puede incluir ambas cosas: el producto, protección del producto, derechos de exclusiva sobre ese producto, pero a la vez derechos de exclusiva respecto del procedimiento para elaborar dicho producto. Hay unos requisitos para la protección en Perú de las patentes de invención. ¿Cuáles son estos requisitos? La novedad es un requisito. ¿Qué significa que un producto sea, un producto o un procedimiento, pues, los requisitos son iguales, sea nuevo? Significa que la invención no debe estar comprendida en lo que se llama el estado de la técnica, ¿no? ¿Y eso qué significa? En realidad, las oficinas de patentes en el mundo están conectadas. Y las principales oficinas de patente en Europa, en Japón, en Estados Unidos, son públicas. Entonces, hay mucha información disponible respecto de, en la tecnología, cuál es la tecnología de punta en celulares, cuál es la tecnología de punta en fabricación de muebles, cuál es la tecnología de punta en la fabricación de puertas, etcétera, de bañeras, etcétera, etcétera. Entonces, existe mucha información al respecto. Eso significa que cuando se analiza este requisito de que lo que se está solicitando sea nuevo, y sea nuevo a nivel mundial, significa de que eso que se ha desarrollado, eso que se ha inventado, ese producto o procedimiento inventado, no existe previamente en todos estos registros, ¿ya? No existe previamente en todos estos registros, sino lo que yo estoy solicitando es la protección de algo nuevo, de algo diferente a lo que ya se ha presentado antes. Pueden ver en la diapositiva que se han puesto dos palabras junto con la novedad, que se habla de solicitud y de prioridad, ¿no? Es muy importante, bueno, que cuando se tome en cuenta la novedad, no se tome en cuenta solamente lo que ya ha sido patentado, lo que ya se ha otorgado patente. Se tome en cuenta también todo aquello que haya sido solicitado, aunque todavía no se haya concedido la patente. En cuanto a la prioridad, es una palabra importante porque ¿qué significa la prioridad? Significa que como la novedad es mundial y siempre se están mirando todas las oficinas de patentes qué cosa se ha pedido respecto de una tecnología por efectos de que alguien ha hecho una solicitud, cuando yo pido la protección por patente en un país, tengo un plazo para solicitarlo en otro país o en otros países, pero la fecha que me van a considerar, de mi solicitud en estos otros países va a ser en el de la primer país que yo solicité. Me explico. Digamos que yo presento una solicitud de patente hoy, presento mis documentos, presento toda la información tecnológica de mi invención, con lo cual mi información tecnológica de la invención acaba de formar parte de lo que se llama este estado de la técnica, ¿no? La tecnología de punta en el mundo en este momento. ¿Qué pasa si yo hoy pido entonces mi solicitud en Perú y después la quiero pedir
en Estados Unidos, Japón, Chile, X país. Si estos otros países ven la solicitud que yo he hecho en Perú, a lo mejor me podrían decir, señor, usted no puede registrar o usted no cumple con el requisito de novedad porque justamente hay una solicitud de invención de usted mismo, pero que ya demuestra que esa tecnología no es nueva. ¿Ya? Entonces, suena un poco extraño, pero así sucede. Justamente para que eso no ocurra, o sea, para que mis propias solicitudes no afecten la novedad de mis posteriores solicitudes, se da la posibilidad de pedir la prioridad. ¿Y qué significa pedir la prioridad? Que después de que hago mi primera solicitud en un país, en los siguientes países en los que haga alguna solicitud de patente, entonces yo comunico que ya yo pedí previamente la patente en otro país en una determinada fecha. Entonces, esa fecha es la que sirve de corte para determinar qué cosa es novedoso y qué cosa no. Porque para verificar si es novedoso van a ver todo lo que existió, pero antes de la fecha de mi primera solicitud. ¿Ya? Antes de la fecha de mi primera solicitud. No lo que viene después, porque después está justamente mi solicitud afectando la novedad de mis posteriores solicitudes de patentes. Repito, la patente no se otorga de manera mundial, solamente se otorga de manera territorial. Pero para verificar si algo es novedoso, sí reviso a nivel mundial. Por eso es que en Perú, normalmente, cuando alguien pide una patente, Perú no es un mercado tan grande como para que sea el primero en ser pedido, por lo menos no en las grandes empresas extranjeras. Entonces, normalmente cuando viene una solicitud de patente, muchas veces, ya está registrada en otros países esa patente, o ya está solicitada, al menos en otros países, esa patente. Y cuando llega aquí, lo que se pide es que se les reconozca su prioridad, es decir, que se les reconozca que ellos ya presentaron en una fecha determinada su solicitud de patente en otro país y que entonces, cuando tomen en cuenta cuál es la información tecnológica para saber cuál es el estado de la técnica que me va a diferenciar si una invención es o no es nueva, es o no es un avance en la tecnología, me tomen en cuenta la fecha en la cual yo presenté por primera vez mi solicitud en el primer país en el que lo presenté, ¿no? Entonces, es un concepto un poco difícil, ¿no? Juega mucho, digamos, con el tiempo, pero es, como digo, es para poder asegurarse de que lo que vas a conceder como derecho de exclusiva es algo que efectivamente cumple con ser nuevo, con ser un avance tecnológico. La única forma de saber eso es verificar la tecnología existente. Y la única forma de verificar la tecnología existente es mirando a cierta fecha, ¿no? A esta fecha, en este momento, tomo la fotografía y miro si lo que me están presentando es un avance tecnológico respecto de toda la tecnología que ya conozco a esta fecha o no, ¿no? Y como la tecnología se mueve mucho día a día, es importante tomar una fecha de corte. Esa fecha de corte la utilizo con la prioridad, que es la fecha de mi primera solicitud de patente en algún país del mundo. Ahora bien, aparte, vamos a poner un ejemplo de novedad para hacerlo más gráfico y para demostrar también que es en cualquier área tecnológica. Por ejemplo, existen zapatos para adelgazar, ¿no? De marca Riton y de marca Shape Ups, que están aquí en la diapositiva. Son zapatos que les han puesto una plantilla especial para que uno camine y supuestamente baje de peso caminando más de lo que uno bajaría con una caminata normal, ¿no? Entonces, hay una solicitud de patente respecto de cómo funcionan estos zapatos y se analiza la tecnología existente para saber si efectivamente hay no estaba ya ese tipo de tecnología disponible antes, ¿no? Entonces se puede llegar a verificar eso. Luego pasamos al siguiente requisito, que es el del nivel inventivo. Eso significa que la invención no debe ser ni obvia ni evidente para un conocedor de la materia.
¿Quién sería un conocedor de la materia en temas de zapatos? Pues un zapatero probablemente, ¿no? No es un especialista. Si fuese un tema de una pastilla, ¿verdad?, de un remedio, podría ser un químico farmacéutico, por ejemplo, ¿no? Pero para esa persona, que no es un especialista, no es un genio, es simplemente una persona versada en el área, no es ni obvio ni evidente. Y lo otro es que sea susceptible de aplicación industrial. Eso significa que la invención tiene que ser posible de aplicarse en alguna industria. No puede ser algo solamente estético, no puede ser algo solamente teórico, y no puede ser algo que no tenga la capacidad de ser repetido o duplicado. Entonces, eso significa que las esculturas, que tienen una función estética, eso no se puede patentar. Eso significa que las fórmulas matemáticas no se pueden patentar. Yo puse el ejemplo del teorema de Fermat, que está aquí en la diapositiva. Eso no se puede patentar. Y tiene que ser algo capaz de ser repetido o duplicado, porque la industria justamente se sostiene en hacer réplicas o en hacer duplicados. Y por ejemplo, está muy de moda ahora los superhéroes, ¿no? Y el Capitán América es uno de ellos, y el Capitán América tiene su escudo, ¿verdad? Su escudo indestructible. Pero el tema es que el escudo no se puede duplicar, por lo menos en los cómics no se pueden hacer duplicados de ese escudo. Entonces, yo jamás podría patentar un producto como el escudo del Capitán América, porque no se pueden hacer copias. Entonces, no es posible de aplicarse industrialmente, ¿no? Podría ser algo novedoso, podría ser algo inventivo, pero no cumpliría con el último criterio, ¿no? Recuerden, 3 criterios: novedad, nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial. Los secretos empresariales los voy a mencionar brevemente. Los menciono porque son una alternativa a las patentes. Están en el artículo 260 de la decisión 486, y un secreto empresarial tiene 3 características, ¿no?, para considerarse secreto empresarial. Debe ser secreto. Eso significa que es algo que no es generalmente conocido ni fácilmente accesible. Debe tener un valor comercial justamente por ser secreto, y debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerlo secreto. Entonces, ya en la clase pasada mencionamos la fórmula de la Coca-Cola, ¿no?, que cumple con todo esto, ¿no? Es secreto, tiene un valor comercial por ser secreto, y se toman medidas para ser secreto. Bóvedas, la fórmula se dice que está dividida en varios pedazos entre diferentes químicos especialistas. Es tan secreto que nadie sabe cómo ha sido guardado. Entonces, ejemplos de secretos empresariales los tenemos en fórmulas, pero pueden ser cosas un poco más simples. Pueden ser listas de clientes, también son secretos empresariales. Proyectos de inversión también son secretos empresariales. Documentos financieros internos que indican cómo se están distribuyendo los gastos, por ejemplo, o las posibles inversiones de un producto, también son secretos empresariales. Y de hecho, de la misma manera como la Coca-Cola protege su fórmula secreta, igual las pollerías, cadenas de pollerías como Rockies, Norques y demás, en realidad también cómo se sazona el pollo es un secreto empresarial. Cuando ustedes piden un pollo a la brasa, en realidad la pollería efectivamente hace que el pollo dé vueltas, pero el contenido completo de con qué se baña el pollo, es decir, con qué se va a bañar el pollo que va a ir el pollo a la brasa, eso viene en una caja. Viene en una caja de un lugar para que bañen el pollo, y con todas las instrucciones de cómo bañarlo para que sepa como debe saber, ¿no?, con el sabor correspondiente que le ha otorgado esa empresa, ¿no? Entonces funciona igualito que la fórmula secreta de Coca-Cola, ¿no? No es que cada una de las pollerías sabe cómo se hace o cuál es la receta del pollo, ¿no? El baño, el mejunje para bañar el pollo, viene ya predispuesto y listo, y entregado para que desarrolle su actividad. Ahora, eso es los secretos empresariales, que generalmente son una alternativa a las patentes, ¿no? O sea, yo o protejo por patente. Una opción que tengo también es proteger por secreto empresarial, porque el secreto solamente depende de mí, no hay registros, no hay más gastos que los que yo tenga que hacer, más que mantener, digamos, efectivamente, ¿no?, los recursos que yo quiero utilizar para que pocas personas sepan cuáles son las recetas, fórmulas o la información en general confidencial. Ahora, ¿qué pasa con las patentes de modelo de utilidad? Las patentes de modelo de utilidad son mejoras, no son nuevas invenciones, son mejoras. Y por eso el concepto en la decisión 486, en el artículo 81, me dice que es una patente de modelo de utilidad, se brinda a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos
de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o alguna parte de ese objeto. Y esto que permita un mejor funcionamiento, un diferente funcionamiento, una utilización o fabricación, una mejor o diferente utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que básicamente esta mejora proporcione alguna utilidad, alguna ventaja o algún efecto técnico que antes no tenía el objeto. Entonces, estamos hablando en términos amplios de una mejora, cómo mejoramos la invención. Entonces, un ejemplo que se muestra en la diapositiva es una tijera a la cual le añado un puntero láser. Entonces, prendo el puntero láser y el láser siempre se mueve en línea recta. Entonces, me ayuda a cortar en línea recta. Es un ejemplo de modelo de utilidad. No es una nueva tijera, no es algo diferente a una tijera, tampoco es algo diferente a un puntero láser, pero simplemente es algo que me ha dado una mejora a una creación que ya existe. O por ejemplo el sacacorchos. El sacacorchos más simple, ¿verdad?, es el espiral, ¿no?, y la madera a la cual uno tiene que hacer fuerza para retirar el corcho de la botella. Ese es el sacacorchos común y típico. Pero existen otros sacacorchos, ¿verdad?, los que tienen bracitos, ¿no?, esos que también están aquí representados en la diapositiva. Entonces, lo que yo hago es, llego a meter el espiral en el corcho, eso sube los brazos y cuando los bajo es mucho más sencillo retirar el corcho, es con menos esfuerzo. Entonces, fue una mejora a una invención ya realizada. Los diseños industriales, por su parte, lo que van a proteger es la apariencia. De hecho, van a proteger la apariencia particular. Y por eso la decisión 486 nos señala que se consideran diseños industriales la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o de combinación de colores. Eso es para comenzar. O también una combinación de cualquier forma externa, bidimensional, tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material. Pero todo esto debe ser puramente estético, porque no debe cambiar el destino o la finalidad del producto. Y creo que se entiende mejor si se pone si se ven las imágenes del PPT, ¿no? Entonces, en patente modelo de utilidad lo que yo tenía era una tijera que tenía un puntero láser para ayudarme a cortar en línea recta. Pero en un diseño industrial, mi tijera tiene forma de un ave, por ejemplo. Entonces, tiene una forma diferente, una apariencia particular que simplemente le da una estética diferente y respecto de esa estética se da la protección. O por ejemplo, piensen en el diseño de una alfombra. Un diseño de una alfombra también puede ser un diseño industrial. O incluso nuestros sacacorchos, el especial, el que tiene bracitos, yo le puedo dar una forma femenina como está en la diapositiva. Y entonces cumple exactamente la misma función, pero ahora tiene un aspecto particular. En cuanto a los derechos de autor y derechos conexos, recordemos, ¿no?, la base legal es la decisión 351 de la Comunidad Andina. Tenemos nuestra ley de derechos de autor, que es el decreto legislativo 822, y también hay una ley del artista, intérprete y ejecutante, ¿no? Y este es específicamente ya para lo que son derechos conexos. La autoridad en Indecopi es la Dirección de Derechos de Autor y en apelación, justamente por problemas de registro o algún problema ya de conflicto entre autores o personas que se llaman autores, o por los usos que se le puedan dar a las obras, o por los derechos conexos, ya es la sala de propiedad intelectual la que se encarga. ¿Qué se protege en el derecho de autor? Se protegen las obras artísticas, ¿ya? Ahora, ¿qué es una obra artística? Conforme dice la diapositiva, es toda creación intelectual, ¿ya?, toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o en cualquier forma por conocerse. Entonces, tomemos un momento, toda creación intelectual, ¿no?, toda creación del intelecto personal. Hay videos en internet donde se muestran elefantes pintando, gatitos pintando, haciendo música, etc. Esos no son personas, por lo tanto, allí no hay protección por derecho de autor, no hay obra artística, tiene que ser hecho por una persona.
y es algo susceptible de ser divulgado o reproducido en cualquier forma conocida o por conocerse. Cuando se creó la ley de derechos de autor no existía el Internet. Sin embargo, esa es una forma, el Internet es una forma de divulgar las obras, o es un mecanismo, es un medio a través del cual se pueden divulgar las obras. Ahora, mucho énfasis hay que tomar en cuenta en la originalidad, que es un concepto un poco difícil, ¿no? Las obras artísticas son creaciones intelectuales, personales y originales capaces de ser divulgadas. ¿Pero qué significa que es original? Significa que la obra debe expresar lo propio del autor, entendido como llevar la impronta de la personalidad, la singularidad o la individualidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se hace una creación intelectual que es una obra artística, ¿no?, original, no significa que tenga que ser una gran creación que solamente Leonardo da Vinci, Rafael o alguno de estos otros artistas o incluso un literato genial puedan desarrollar, ¿no? Sino lo que debe verse no es una genialidad, sino lo que debe verse es que esa creación, la que haya sido, refleje la individualidad de la persona, ¿ya? Refleje la individualidad de la persona. Un ejemplo que a mí me gusta señalar para tratar de mostrar esto está en las traducciones, ¿ya? Si yo tengo un libro, por ejemplo, en inglés y se lo doy a un traductor, a una persona que traduce de inglés, por ejemplo, a castellano, ese traductor va a escoger por cada palabra, por cada frase que existe en el libro original, en inglés, va a escoger una o más palabras en el idioma español, porque no hay pues una coincidencia exacta entre palabras de un idioma a otro. Eso significa que si yo le doy ese mismo libro a otro traductor diferente, posiblemente me dé una traducción similar a la que me da el primero, pero no idéntica, no palabra por palabra idéntica. Van a haber diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos en su manera ha querido expresar de la mejor manera posible, y posiblemente escogiendo palabras diferentes, qué es el sentido de esa primera obra que se ha mandado a traducir. Entonces, es por esto que allí se nota cuál es la singularidad, cuál es la individualidad de la persona. Vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Y que también tiene algo importante, que es el tema del perro, o la imagen del perro. Entonces, importante es que se protege la forma de expresión de las ideas en el derecho de autor. No se protegen las ideas. Entonces, vamos a poner ahí la diferencia. Existe la idea perro, ¿no? Es más, perro, dibujo de un perro. Ahí está, esa es mi idea, ¿ya? Dibujo de un perro. Es una idea abstracta. Entonces, cada uno de ustedes piense en el dibujo de un perro. Probablemente cada uno piense en un dibujo diferente. En la diapositiva se muestra a Pluto, por ejemplo, de Disney. Pero no es el único perro. No agota la idea no agota la idea de dibujo de un perro en Pluto, ¿ya? Un gráfico, un garabato muy sencillo, como el que haría un niño de un perro, también califica como perro. Entonces, no se protegen las ideas, se protege la forma en que se ha expresado la idea. Entonces, en el caso del perro, por ejemplo, yo puedo tener múltiples dibujos, diferentes dibujos representando perros. Y cada uno de esos dibujos, si es que reflejan la individualidad, si es que reflejan la singularidad de la persona que lo hizo, entonces simplemente son objetos protegidos por el derecho de autor y se les da protección de derechos de exclusiva, ¿no? Es decir, controlar el destino que van a tener esos dibujos. De hecho, nadie puede usar sin autorización, sin pago, salvo que esté permitido por ley, la imagen de Pluto. Yo en este caso la estoy usando para unos fines permitidos, que son fines educativos. Ahora, sigamos con el tema de originalidad que se señala en la diapositiva, ¿no? Hay unos límites a la originalidad, ¿no?, que están señalados también en una resolución del INDECOPI del año 98. Entonces, ¿cuáles son estos límites a la originalidad? El patrimonio cultural, por ejemplo, no puede ser apropiado por derechos de autor. Y aquí yo pongo un ejemplo de un Machu Picchu, una escultura de Machu Picchu que se hizo de chocolate.
es una gran escultura, es muy fiel, pero Machu Picchu es patrimonio cultural. Eso significa de que toda esa escultura no tiene derechos de autor. Y eso significa que cualquiera puede hacer otra escultura de Machu Picchu, en chicle, en papel, dibujarlo, fotografiarlo, etcétera, etcétera, ¿ya? Justamente porque es parte del patrimonio cultural. Cualquiera debe tener acceso a reproducirlo, a hacer algún tipo de copia, hacer algún tipo de fijación del mismo, ¿no? Por eso, el hecho de que este señor haya creado un Machu Picchu de chocolate no significa que nadie pueda hacer otras esculturas de Machu Picchu o que pueda realizar fotografías, pinturas o demás de Machu Picchu, ¿no? Es algo libre, no tiene originalidad por ley. Ahora, ¿qué cosas tampoco tiene originalidad? La naturaleza de las cosas y una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en las normas jurídicas. Por ejemplo, naturaleza de las cosas. Imagínense que alguien quiera registrar, o mejor dicho, proteger por derechos de autor la forma redonda de una pelota. Las pelotas tienen que ser redondas, ¿no? No dan otra opción. Entonces, es parte de la naturaleza de la pelota ser redonda. Por lo tanto, yo no podría intentar proteger por derecho de autor una pelota redonda, o la redondez de una pelota. Tampoco puede ser protegido por derecho de autor lo que es mera aplicación mecánica de lo dispuesto en normas jurídicas. Hubo una época en que varios varios abogados trataban de registrar como derechos de autor sus escritos de demanda, por ejemplo. Pero el tema es que los requisitos, o mejor dicho, las características, la estructura de una demanda está indicado en las normas, o sea, qué cosa debe contener una demanda para poder ser aceptada. Entonces, Indecopy ha considerado que eso es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en las normas. Entonces, no ha sido exitoso la cantidad de abogados que han pedido registrar sus demandas o sus formatos de demandas, porque Indecopy ha considerado que es solamente una aplicación mecánica de lo que ya la norma te indica que debe tener tu demanda. Ahora, tampoco es original, se entiende, la simple técnica o instrucciones simples que solo requieren de la habilidad manual para ejecutarse. Este es el caso generalmente de las recetas de cocina. Las recetas de cocina suelen ser pues unas instrucciones muy simples, ¿no? Y que solamente requieren una cierta habilidad manual para llevarlas a fin. No digo que cocinar sea fácil, pero en realidad las recetas sí tienden a ser muy sencillas, ¿no? Mezclar algunas cosas, tienen que ser por naturaleza pues muy simples. Entonces, por lo general se entiende que las recetas de cocina no van a ser protegidas, no van a ser originales, no se les podría dar protección por derecho de autor. ¿Qué otra cosa no se protege? Los conceptos matemáticos en sí mismos no se protegen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fórmula de Einstein de E igual mc cuadrado no tiene protección por derecho de autor, así como ningún otro concepto matemático. Textos oficiales, legislativos, administrativos o judiciales, ni sus traducciones oficiales tienen derechos de autor. Esto es bien importante. Es decir, yo puedo utilizar un texto de una ley, puedo utilizar un texto de una jurisprudencia, puedo utilizar incluso las traducciones oficiales de esas normativas o esas jurisprudencias, y eso no tiene derecho de autor, eso está libre, eso no se considera original. Por lo tanto, no me podrían a mí señalar que estoy infringiendo algo simplemente porque estoy reproduciendo textualmente lo que es un texto, una parte de una jurisprudencia o una parte de una legislación. No tiene originalidad, no es protegible, no hay infracción allí. Las noticias del día no tienen derechos de autor, pero estrictamente la noticia, no el artículo periodístico, solo la noticia. ¿Cuál es la diferencia? La noticia del día en particular, es un hecho, ¿no? Entonces, un hecho puro y duro, ¿no? Por ejemplo, que una anaconda atacó a una niña, o que, por ejemplo, hubo un atentado en cierto establecimiento. Esa es la noticia, estrictamente, ¿no? Sin más adornos. Pero generalmente los artículos periodísticos, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la selección peruana, el mundial, ¿no? O sea, por ejemplo, la noticia bien puede ser, ¿no? Perú ganó contra Australia. Ese es el hecho, la noticia.
Pero el artículo periodístico probablemente es algo más como soltamos lágrimas de emoción, finalmente, después de tantos años, el Perú logra ganar y ir al mundial y meter un gol y la emoción, y hay mucho más elementos en ese discurso más allá de que simplemente Perú logró pues un cierto hecho, ¿no? Entonces, simples hechos, datos, noticias del día, eso no es original, no es protegible, justamente para que se puedan difundir, ¿no? Justamente para facilitar la difusión. Aunque en las noticias del día siempre es importante citar la fuente. Y los simples datos tampoco son protegibles. Por ejemplo, en la diapositiva se muestran ventas mundiales de teléfonos móviles, ¿no? Simplemente datos. Esos datos tampoco son protegibles, tampoco tienen originalidad. Aunque siempre es bueno señalar, más allá de que no haya derechos de autor, siempre es recomendable señalar las fuentes para que alguien más sepa de dónde proviene y sepa qué tan confiable es la fuente, ¿no? Pero ya eso es extrajurídico, ¿no? Estrictamente por derechos de autor, los simples hechos, datos, noticias del día, textos oficiales y conceptos matemáticos simplemente no tienen originalidad y por lo tanto no son protegibles. Ahora, exactamente qué protección brindan los derechos de autor. Los derechos de autor brindan derechos morales y derechos patrimoniales, derechos económicos. Dentro de los derechos morales debemos decir que estos son perpetuos, son inalienables, no se pueden vender, son inembargables, son irrenunciables y son imprescriptibles, ¿no? Esos son los derechos morales. ¿Cuál es la lógica de estos derechos morales? Se entiende que el artista no solamente tiene un interés económico, sino tiene un interés en preservar de alguna manera ciertas características, ciertos intereses que van más allá de lo económico. Y dentro de estos derechos morales voy a señalar solamente dos, que son los que generalmente se infringen más. Uno es el de paternidad. Ese derecho moral de paternidad es el derecho a que se le reconozca al autor, a la persona natural, como creadora, ¿no? Tanto si se ha identificado con su propio nombre, como si ha identificado, por ejemplo, de manera anónima o seudónima. O sea, si yo no quiero usar mi nombre, no quiero usar ningún nombre, o quiero usar un seudónimo, eso también tiene que respetarse, ¿no? Entonces, para siempre, porque es a perpetuidad, yo voy a tener que identificar las creaciones y su respectivo autor. Entonces, siempre debo tener yo, por ejemplo, si uso la Mona Lisa, debo indicar que es de Leonardo da Vinci, ¿no? A pesar de que todo el mundo pueda saberlo, igual es un derecho que debe respetarse. La integridad, ese es otro derecho moral que también, como se ha dicho, es perpetuo, es inembargable, es irrenunciable. Es la facultad de oponerse a toda deformación de la obra, incluso si es un nuevo adquirente. O sea, yo puedo hacer una pintura, por ejemplo, venderla, y el nuevo dueño quiere deformarla, quiere pintar sobre ella, por ejemplo, ¿no? Quiere afectar esa integridad que tiene la obra artística. Eso no se puede hacer porque existe un derecho moral, que es este derecho de integridad, que le permite al artista impedir que su obra sea modificada, ¿no? Un ejemplo que se ha puesto en la diapositiva, que en su momento fue una noticia bastante interesante, es en una catedral en Europa. Existía un Cristo pintado en las paredes, hecha por un artista, pero que se estaba deformando, por los efectos del tiempo, el Cristo estaba pues perdiendo color, y lo que se pidió fue una restauración, ¿no? Ayudar a que justamente el Cristo se volviera pues a pintar para poder arreglarlo, ¿no? Preservarlo. Sin embargo, la persona que hizo la restauración pues no sabía bien lo que estaba haciendo, y la verdad es que deformó completamente la creación. Entonces, allí, por ejemplo, lo que tenemos es una afectación al derecho de integridad, ¿no? La obra, tal cual existía, no fue restaurada, sino fue cambiada, fue modificada, y en ese sentido hubo una afectación al derecho de integridad. Ahora, como esta segunda creación, por fea que pueda parecer para algunos, también refleja la personalidad, la singularidad del restaurador, no se puede borrar y volverse a intentar hacer la pintura como originalmente quedaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también tiene un derecho de integridad. Son algunas de las curiosidades que a veces pasan en el derecho de autor. En cuanto a los derechos patrimoniales, es cualquier explotación económica que se haga cualquier explotación económica que se pueda querer hacer,
¿no? Salvo las que la ley ha exceptuado. O sea, yo puedo con mi obra explotarla como yo quiera. Y por supuesto, cualquiera que quiera hacer uso de mis obras tendrá que pedirme autorización y pagarme lo que acordemos por ello. Estos pagos se conocen como regalías. Entonces, todo uso de una obra requiere autorización y pago. ¿Qué es lo más común como derechos patrimoniales, derechos económicos? Lo más común es la reproducción, o sea, las copias de las obras, la distribución de las obras, es decir, entregar ejemplares, y la comunicación de las obras, ¿no? Dar a conocer su contenido, ¿no? ¿Cuál es la duración que tienen los derechos de autor, la protección? Como regla general, los derechos económicos, porque sabemos que los morales son perpetuos, los derechos económicos duran toda la vida del autor y hasta 70 años luego de su fallecimiento, ¿no? No importa el país del autor. En Perú esta es la regla. O sea, no importa de dónde provenga la obra, no importa dónde haya sido creada, no importa de qué nacionalidad sea el autor, la protección es la vida del autor más 70 años luego de su fallecimiento. ¿Qué pasa cuando termina este plazo, ¿no? Entonces la obra cae en lo que se llama dominio público, y eso significa que ya se puede usar la obra sin autorización y sin necesidad de pago, pero siempre respetando los derechos morales. Entonces, todo uso o reproducción de una obra requiere autorización y pago del titular, salvo el dominio público o las excepciones que literalmente señala la ley. En cuanto a los derechos conexos, ya habíamos mencionado en la clase pasada que son derechos vinculados al derecho de autor, ¿no? Son relacionados. Los poseen estos agentes económicos que son de gran importancia o que han realizado una gran inversión en la difusión de obras, ¿no? Y ahí tenemos los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores del fonograma, de la pista maestra, y los organismos de radiodifusión, las disqueras, ¿no? Aquí no se exige originalidad, los derechos se otorgan simplemente por esta gran inversión o por esta capacidad de difusión, ¿no? No se pide una originalidad. En general, todos estos derechos conexos son muy parecidos al derecho de autor, pero principalmente se centran en la parte económica, ¿no? Es decir, controlar, sacarle copias a la pista maestra, al fonograma, controlar, por ejemplo, la grabación que se hace de las interpretaciones o de las ejecuciones de obras, ¿no? Normalmente cuando uno va a una obra de teatro, cuando uno va a un concierto, está prohibido grabar con tu celular, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque la posibilidad de grabar, la posibilidad de reproducir, la posibilidad de difundir esas obras, ya sean teatrales, o quizás de conciertos, corresponde a los artistas, ¿no? A los ejecutantes. Ellos son los quienes lo controlan. ¿Cuál es la duración de los derechos conexos? Que, como ya mencioné, principalmente son derechos económicos. En el caso de los artistas, intérpretes o ejecutantes, su vida, ¿no? La duración de su vida, y 70 años después de su muerte, ¿no? Y siempre se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte. Y en el caso de si fuese ya la pista maestra, el fonograma, o si fuese una transmisión, porque recordemos que también los organismos de radiodifusión tienen derechos conexos por sus transmisiones, allí lo que contamos son 70 años, ya no la vida de nadie, sino 70 años, luego de la primera publicación del fonograma o de la primera transmisión. Y siempre la forma de contar es desde el 1 de enero del año siguiente a esta primera publicación o a esta primera transmisión. Bueno, con esto terminamos la segunda clase, ¿no? Que donde hemos visto rápidamente algunos de los elementos esenciales que existen en la propiedad intelectual. Ya la siguiente clase lo que vamos a ver ya son características del procedimiento.